En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu, capítulo segundo, la comunidad humana, artículo tercero, la justicia social. Entramos en el primer apartado, donde el Catecismo dedica 6 números, del 1928 al 1933, al tema que tiene como título El respeto a la persona humana. Número 1928 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Número extraordinario que nos presenta el Catecismo. Seguimos definiendo conceptos, ¿no? Hoy hablaremos de cuál es el concepto de justicia social para la Iglesia Católica. ¿Cómo entiende la justicia social el católico? Más adelante profundizaremos un poco más en este tema de justicia social, específicamente cuando estemos hablando del séptimo mandamiento. Ese será el mandamiento donde nos centraremos más en profundidad en este tema. Pero hoy quiero detenerme en esto que nos dice el Catecismo sobre naturaleza y vocación, ¿no? En nuestra cultura tan secularizada, el concepto de naturaleza, y no me refiero aquí en el sentido del ecologismo o el respeto a la naturaleza, ¿no? A los árboles, al agua, ¿no? Que sí que se reconoce el concepto de naturaleza cuando se refiere a la naturaleza animal o inanimada. Y sin embargo, hoy día que se le da tanta importancia al animal, al agua, a las piedras, sin embargo, no se da esa preeminencia del concepto de naturaleza cuando se refiere a la naturaleza humana. Es increíble ver una persona que esté gritando en una calle que se respeten los árboles, que se respete el agua, que se cuide, que se proteja, y al otro día esa misma persona está gritando derecho a abortar un bebé, derecho a matar un ser humano. Es una contradicción impresionante que alguien que defienda un árbol no defienda la vida de un bebé. No se entiende. Defienda el árbol, claro que sí. Defienda el agua, claro que sí. Defienda el perro, el gato, el zorro, claro que sí. Pero no mate un bebé. También el bebé tiene que ser, es más, en primera instancia, defendido. Y el anciano también, cuando está postrado en enfermedad. Es curioso que nuestra sociedad valora tanto a la naturaleza, el equilibrio ecológico, y sin embargo estamos en una desproporción tremenda. Y no nos damos cuenta que lo más sagrado de la naturaleza es la naturaleza humana. Aquí tenemos que ser muy, pero muy objetivos en esta contradicción tan tremenda que vivimos día a día en nuestro quehacer. Tratamos a los animales casi como personas. Ya los vestimos como personas. Hay hospitales para los animales, claro. Y merecen toda esta dignidad
Pero primero tenemos que tener cubierta la dignidad de un niño. Es posible que podamos gastar fortunas en comida para perros cuando todavía tenemos niños que están muriendo de hambre. Tratamos a los animales casi como a personas, pero tenemos al mismo tiempo una gran dificultad de conocer la dignidad trascendente de la naturaleza humana. Nos parece atroz que se esterilice a una perrita, pero no nos parece atroz que se esterilice a una mujer. No se digan cosas más fuertes aún, ¿no? Una sociedad en una gran contradicción. Por eso, este número del catecismo, queridos amigos, hace esta afirmación tan importante para nosotros. No se puede una justicia social si no se dan unas condiciones donde se reconozca lo que es debido a la dignidad de la naturaleza humana. Existe una trampa en nuestra cultura. Una trampa tremenda. No existe dignidad en la persona si no está insertada en la naturaleza humana. Por ejemplo, la persona es a la naturaleza lo que un conductor es a su coche, es a su automóvil. El chofer de un coche no puede hacer lo que le dé la gana. Necesariamente el conductor del coche tiene que adaptarse a ese coche. Lo mismo nos ocurre a nosotros. El hombre no tiene una especie de libertad caprichosa de sí mismo, sino que la libertad del hombre consiste en vivir conforme a su naturaleza, en equilibrio con su naturaleza. Pero mientras siga matando sus bebés deliberadamente, no podrá vivir en equilibrio. Mientras algunos se jactan de derrochar por el exceso, al mismo tiempo otros mueren en la miseria total y absoluta. Ese desequilibrio es fatal. El hombre no podrá lograr su objetivo mientras este desequilibrio exista. Por eso mismo no se puede hacer un concepto de persona desligada al concepto de naturaleza. Tenemos una naturaleza humana con unas leyes naturales que Dios ha inscrito en ella. Y no se puede construir una justicia social en contra de la propia ley natural que Dios ha inscrito en nosotros. Y esto, queridos amigos, tiene muchas aplicaciones en todos los sentidos. Cuando se plantea el concepto, por ejemplo, hoy día de la ideología de género, la persona, como dicen ellos, es la que elige el sexo, no es la naturaleza la que te da el sexo. Cuando dicen cosas así, como si la persona no estuviera inserta en la naturaleza, sino que fuera al revés, la naturaleza estuviera arrodillada ante la persona, lo que sucede es que caemos en un absurdo. Y fíjese cuántos absurdos se escuchan hoy día, que es que ni siquiera los que se las inventan se las creen. No más el día de ayer estaba viendo yo un reportaje que le hacían a una persona que decía que se levantaba mujer y se acostaba hombre. Imagínese usted. Eso es lo que pretende la ideología del género. Enredar al hombre de tal manera
que se le olvide que es persona. Imagínese usted levantarse hombre y acostarse mujer o viceversa, ¿no? O a las 12 del día soy mujer y a las 3 de la tarde soy hombre. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Y lo que viene a decir este número del catecismo es que la justicia social se da cuando existen unas condiciones para que todas las personas puedan ir creciendo y desarrollándose según su propia naturaleza y según su propia vocación. Pero cuando se quiere ir en contra de la naturaleza, como hoy día se quiere hacer, entonces el hombre se está dando trancazos en la nariz en todas partes por donde camine. Y quiere derechos, y quiere derechos, y quiere derechos, y quiere derechos. Pero ¿cómo se puede dar un derecho en contra de la naturaleza? ¿En qué cabeza cabe gritar por un derecho en contra de la naturaleza? Bueno, pues ese es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Y por qué no nos entendemos? Porque en la contradicción el ser humano no se entiende. Damos un paso más. Número 1929 del Catecismo dice: la justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada al hombre. La justicia social solo puede tener una base desde el respeto de la dignidad trascendente. El hombre siempre es un fin, nunca un medio. En la construcción de la justicia social, el hombre es un fin. Y aquí el catecismo nos hace referencia a un número que ya estudiamos, el 1881. Ese número decía: cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas. El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Y esto, queridos amigos, como cristianos, nos hace diferentes a cualquier otro tipo de concepciones del ser humano que exista. Por ejemplo, en el siglo XX ha habido dos concepciones del hombre muy fuertes. Una de ellas ha sido el marxismo y otra el nazismo. Dos grandes totalitarismos que nos han hecho muchísimo daño en la historia, que no tenían como fin a la persona humana, sino que su fin era, en el caso del marxismo, la colectividad, y en el caso del nazismo, la raza, específicamente la raza aria. Imagínense ustedes qué par de monstruos los que nos ha tocado enfrentar a los seres humanos en el siglo pasado. Y todavía hoy los coletazos de todo eso los vivimos. Como estamos viviendo, que uno puede quitarle esa centralidad a la persona y puede colocar en el centro una ideología política, por ejemplo, o cualquier otro ídolo o cualquier fin que esté quitándole a la persona humana su preeminencia, caemos en tremenda contradicción y en tremendo error. Y usted nomás eche un vistazo hacia afuera y se dará cuenta cómo hemos suplantado a la persona humana por un montón de ídolos. Hoy el ídolo número 1 se llama ideología de género. Ese es el ídolo moderno. Y hacia allá nos quieren tirar a todos. Y nosotros como cristianos
necesitamos estar firmes, no en el afán de irrespetar a ninguna persona humana, sino en el afán de defender la verdad. Le llamamos dignidad trascendente y quiere decir que te ha sido dada, que no te la ha dado la comunidad o no te la ha dado una ley, sino que te ha sido dada por tu Creador. La dignidad de la persona humana no es una concesión de nadie, no es una concesión del Estado, no es una concesión del Senado, no. La teníamos previamente. Desde el punto de vista religioso, la dignidad nos la ha dado Dios. Y el que no es creyente tiene una gran dificultad para explicarse esto. Y de hecho, fíjense, queridos amigos, incluso hasta la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada en 1948, en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Eso dice la Declaración de los Derechos Humanos. No es nada religioso. Incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos no parte de una confesionalidad creyente, pero sí reconoce que existe una dignidad trascendente e inviolable en el ser humano. Otra cosa es que no acierte al confesar en qué está basada esa dignidad del ser humano. Ahí ellos no lo mencionan. Pero existe una dignidad trascendente y inviolable en el ser humano. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar para defender. En cada nacimiento, en cada concepción de una persona humana, hay un acto creador de Dios. Y esto, queridos amigos, no lo podemos olvidar nunca. Es decir, allá donde los padres engendran, Dios está creando vida. Y la fe católica habla de que en toda concepción de una persona hay un acto creador donde Dios interviene para infundir un alma allí donde los padres biológicamente están engendrando un cuerpo. Y es por esto mismo, queridos amigos, que nosotros podemos entender mucho mejor el porqué de la dignidad trascendente del ser humano. No me la doy, me ha sido dada. Por eso dice el catecismo en este número: la defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador. Y todo el que luche por ir en contra de esto que nos ha confiado el Creador, entonces está contradiciéndose. Está contradiciendo su misión. Está contradiciendo su vocación. Porque esto significa que nosotros no somos dueños de la vida. Somos depositarios de este don. Y el que no tiene este concepto, entiende es que la vida es una propiedad, que yo soy el dueño. Aunque a pesar de la soberbia que muchas de estas personas que quieren imponernos todo este tipo de ídolos, al final tendrán que reconocer que nadie le ha pedido permiso para nacer y que la vida le ha sido dada.
porque es un don y tú no eres dueño. No soy dueño para decir lo que la naturaleza ha elegido por mí. Pero el ser humano ha afrontado la vida en unos conceptos, como si la vida pudiera ser objeto de una creación artificial. Y entonces, poco a poco hemos ido creando los seres humanos unos lenguajes que no respetan el lenguaje de la creación. Y se han esforzado tremendamente, especialmente los grupos de estas ideologías, en crear unos lenguajes, en crear unas concepciones y unas definiciones con un lenguaje que no respeta la creación. Y por eso es que lo tienen que explicar una y otra y otra y otra vez, porque es que no se entiende y parecería que de la repetición viene el entendimiento, pero es que aquello se complica cada vez más. Y por eso tienen que inventarse otro nombre, otro concepto, otro nombre, otro concepto, ¿no? Incluso en los mismos nombres tienen que añadirle otra letra y otra letra y otra letra. Y dices, pero ¿y entonces hasta dónde? Porque estamos intentando crear un lenguaje que no respeta el lenguaje de la creación. Porque Dios ha querido que la forma digna de concebir la vida sea en una expresión del lenguaje del amor y no del lenguaje de una concepción personal de un grupo de personas. Y a veces el hombre viola ese lenguaje antropológico donde Dios ha querido que sea engendrada la vida. Y entonces, por ejemplo, terminamos fabricando vidas en laboratorios, lo cual es contrario a la dignidad del hombre, porque todo hombre tiene derecho a ser concebido en un acto de amor. Dicho esto, damos un paso más y nos propone el Catecismo el número 1930 que dice: el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legítima moral de toda autoridad. Menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Qué número tan profundo este que nos da el Catecismo. Y es precisamente, queridos amigos, por esto que la Iglesia desgasta su fama y le cae todos encima. Estamos hablando del derecho a la vida desde su concepción natural hasta su muerte natural. Y la Iglesia ha sido siempre la primer defensora de este principio, y esto le acarrea todos los enemigos habidos y por haber en este mundo. Estamos hablando del derecho que tiene un niño a que tenga una familia estable, a que sus padres tengan el principio de subsidiariedad, a que tengan todos los derechos que brotan de la naturaleza misma del hombre, a que tengan el derecho a tener un hogar, a que el Estado les brinde todas las posibilidades a los jóvenes que tengan para poder fundar una familia.
Y esto funda la legitimidad moral de la autoridad. Pero cuando la autoridad no hace nada de esto, entonces está metida en problemas. Es decir, no son las autoridades las que fundan u otorgan esos derechos. No son los senados o los parlamentos los que dan el derecho a la vida. La vida es un derecho que precede, que estaba antes que los parlamentos, que los senados. Estos derechos, especialmente el de la vida, son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Por eso legislar sobre si alguien puede o no puede nacer es un absurdo completo. Y cuando vemos que legislan sobre aquello que es lo más natural y el derecho fundamental de cualquiera, entonces pierde legitimidad moral esa legislación. Y hay casos concretos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando una democracia pretende someter a votación el derecho a la vida, entonces es cuando se convierte en un totalitarismo. Controlo quién nace y quién no. Y es un totalitarismo muchas veces visible y otras veces encubierto, pero al final totalitarismo es: yo controlo quién se muere. Y puedo inventarme todos los nombres sabidos y por haber, científicos, filosóficos, todo tipo de personas adiestradas para llegar a este objetivo, para deshacernos del mayor número de bebés y para deshacernos del mayor número de ancianos. Esto puede pasar. Porque para algunas ideologías, los bebés no aportan a la sociedad más que gastos, y los ancianos no aportan a la sociedad más que gastos. Y queremos una sociedad productiva, dicen algunos de estos. Y todo lo que no sea producción no nos sirve. Es terrible. Por tanto, pretender someter a votación el derecho que una persona tiene a vivir, a nacer, o a permanecer hasta que su naturaleza misma muera, se convierte en un totalitarismo. Y ese camino lleva sin duda, tarde o temprano, a la disolución de la democracia. Y esa crisis la tenemos aquí a la puerta de la esquina. Solo que todavía no se han atrevido a decirlo así tan directamente. Pero esta crisis que vivimos social es un tremendo semáforo en rojo de una disolución de la democracia. Porque la democracia necesita de la virtud. Necesita de hombres que legislen, que sean virtuosos. Si no quiere ir en contra de lo que pretende defender y estimular. Y ahí cada uno puede mirar a donde quiera, a cualquier lugar en el mundo, y se dará cuenta de todos los que hablan en pro de una democracia, pero que se actúa completamente contrario a ella. La democracia tiene que reconocer los derechos naturales. No puede ser ella la que pretenda legitimarlos, porque ellos son legítimos por sí mismos. Damos un paso más. Número 1931 del Catecismo dice: el respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente,
Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano. Pero precioso que nos presenta el catecismo. Nos lleva a un paso mucho más profundo. Dice que para construir una sociedad fraterna, una justicia social auténtica, no basta únicamente con el respeto de los derechos inalienables de la persona humana, que son importantes, claro está. Que ese reconocimiento es la base fundamental, sí, pero es indispensable que comencemos por reconocer la dignidad de la persona humana, el derecho a ser concebido en un seno de una familia, el derecho a la educación por parte de los padres. Eso es lo básico. Pero lo que viene a decir es más fuerte todavía. Para construir una sociedad fraterna no basta únicamente con ese respeto, que es lo fundamental, lo básico, lo más bajito. Ni siquiera basta con el respeto a las leyes y la tolerancia mutua, por esta que abogan muchos, tolerancia mutua. Hace falta algo más. Hace falta el amor al prójimo. Yo puedo tolerar cualquier cosa, pero si no te amo, ¿a dónde queda? Y aquí es donde el cristianismo católico aporta lo más grande. El catecismo hace mención en este número de esa constitución pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, de 1965, donde nos regala este apartado tan precioso que dice: trata a los demás como quiera que los demás te traten a ti. Es un principio del Evangelio, que cada uno, sin ninguna excepción, considere al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. ¿Te imaginas esto? Lo que la Iglesia nos está diciendo es: piensa en clave del otro. No hagas la lectura de la vida desde tu egocentrismo. Ponte siempre en el lugar del otro. Porque si no llegamos ahí, la justicia social nunca se podrá realizar. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y para esto, el Evangelio nos dice que el Señor nos ha de dar el don de olvidarnos de nosotros mismos para amar al otro como a mí mismo, para pensar en los demás. Y Dios nos dará el don para eso. Y esa es la aportación más hermosa que el cristianismo católico da a la justicia social en este mundo. Ninguna legislación es capaz de alcanzar la interioridad del hombre, pero el amor sí. Las legislaciones lo que regulan es la tolerancia mutua, que no existan agresiones. Pero una legislación no va a entrar a regular los sentimientos interiores, pero el amor sí. Mis prejuicios, mis actitudes egoístas, mi soberbia, mis temores, mis desconfianzas, eso, la legislación no puede hacer nada, pero el amor sí. Qué número tan hermoso este que nos presenta el catecismo. Que cada uno, sin excepción, considere al prójimo como otro yo. Al final, queridos amigos, en esta vida lo que nos corresponde es seguir esas palabras que Jesucristo simplemente nos entregó.
Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Ese regalo extra, esa enseñanza de cómo amar al prójimo, es la entrega por ellos. Traducido en las palabras de Jesucristo, ver al prójimo como otro yo. ¿Y cómo lo puedo ver? Cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para que la viva dignamente. Es decir, entendiendo que nuestro destino es común. Es común. Y que estoy aquí para una misión importante en mi vida. De no ser un Caín, sino al contrario, de volverme cada vez más responsable de la vida de mi hermano.